Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, y en este día le damos toda la gloria a nuestro amado Dios. Padre, muchas gracias por el privilegio que tenemos, Señor, de poder darte culto cada día. Queremos que tu nombre sea levantado con poder. Queremos declarar que no hay nada ni nadie como tú. Padre, venimos delante de ti con corazones agradecidos por el cuidado que tienes de nuestras vidas. Gracias porque vemos cómo tú, por tu gracia, vas delante de nosotros, abriendo camino donde no lo hay. Gracias porque en verdad tú nos guardas, nos proteges, y tú estás obrando poderosamente. Padre, que estés quebrantando todo el poder de la oscuridad, que viene con temor, con inseguridad, con ansiedad, con estrés, en el nombre de Jesucristo. Que podamos experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Padre, quebranta el poder de la oscuridad que se opone. Y oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén. Y vamos a ver en este día la preciosa palabra del Señor que Él va a cumplir por su gracia en cada una de nuestras vidas. La encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 1, los versículos del 1 al 8. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Padre, gracias por tu palabra, que tú cada día por tu gracia nos das, y en ella nos das todas las respuestas por adelantado. Padre, gracias porque tu palabra es espíritu y vida. Gracias porque tu palabra es sanidad para nuestros huesos. Que a través de tu palabra quebrantes toda trampa, todo molde incorrecto, toda atadura en nuestras vidas. Que estés sanando toda herida y que nos des el poder, la plenitud, la cumbre espiritual, para que podamos levantarnos como tus testigos. Padre, quebranta el poder de la oscuridad que se opone, y oramos en el nombre de Jesús el Cristo, que está vivo. Amén y amén. Y es muy importante, conforme a la palabra de Dios,
poder ver esos remanentes que aparecieron en distintas épocas, y aunque eran una minoría, humanamente no eran los más fuertes, los que tenían un mejor respaldo, pero aunque eran pocos, Dios obró grandemente a través de sus vidas. Pudieron superar esas superpotencias mundiales, ¿verdad? Ellos de verdad fueron grandemente utilizados por Dios, de la misma manera que el Señor está utilizando y va a utilizar a cada uno de nosotros por su gracia. Porque en esta época somos el remanente de Dios, los que han quedado, aquellos que Dios por su gracia ha escogido. Él guarda en el hueco de su mano, Él está preparando, levantando para poder utilizar. Por eso ciertamente tenemos que estar traspasando esa bendición especialmente a los remanentes más jóvenes, ¿verdad? Dios tiene gran interés para ellos. Los jóvenes, los remanentes, están en un tiempo, en una época bien difícil. Realmente muchos de ellos, aunque son tan jóvenes, están experimentando adicciones, están en medio de obsesiones, en medio de divisiones, atrapados por muchas cosas. Satanás, a través de las 3 organizaciones, constantemente está poniendo esas ideologías, incluso en los colegios, que son totalmente contrarias a la palabra de Dios. Vemos como la nueva era, desde hace ya bastantes años, a través de la cultura, la música, a través de las películas, los musicales, a través de los libros, está poniendo su ideología. ¿Cuál es su ideología? Tú eres Dios, tú puedes hacer lo que tú quieras. Tú eres Dios, haz lo que quieras, puedes conseguir lo que tú quieras. Es la misma ideología que aparece en Génesis 3, ¿verdad? Lo mismo que utilizó Satanás para que los primeros seres humanos desobedecieran a Dios. Sigue continuando de la misma manera y a través de toda la cultura constantemente están bombardeando con esas mentiras, ideologías, que al escucharlas, aunque uno no sea consciente, eso entra y se graba. Y por supuesto empieza a enraizar y llega un día que llega a ser la naturaleza. Por eso tantos jóvenes están totalmente perdidos sin saber quiénes son, cuál es su identidad. Si uno no sabe quién es, no sabe lo que tiene que hacer, no sabe hacia dónde va. Y su vida no tiene ningún sentido, ¿verdad? Por eso ciertamente tenemos que estar, como nos muestra la palabra de Dios, estar grabando, enraizando, para que tengan la naturaleza del Evangelio. Ese es el deseo de Dios. Y tenemos que ayudarles, en primer lugar, a que puedan experimentar esa sanidad. Tienen que estar viviendo coordinados con la palabra de Dios. Vemos José y sus hermanos. Tenía 10 hermanastros mayores que él y todos recibieron la palabra a través de su padre Jacob. Él les dio el pacto, Génesis 3:15, que nos habla de la simiente de la mujer, de Jesús el Cristo, que vendría a solucionar todos los problemas. Ellos recibieron la palabra, pero aunque todos la habían recibido, los 10 hermanos mayores de José no estaban alineados a la palabra, no estaban coordinados a la palabra y sus vidas eran 2 caminos distintos, ¿verdad? Y aunque conociéramos la palabra, si nuestra vida y la palabra están separadas, no están coordinadas, realmente no funciona. Aunque seamos hijos de Dios, no funciona, porque seguimos sin darnos cuenta haciendo las cosas con nuestro pensamiento, a nuestra manera, aunque sea con buena intención. Pero la palabra, el Señor Jesucristo nos dice: sin mí nada podéis hacer, Juan 15:5. Por eso, lo más importante que tenemos primeramente que experimentar y ayudar a los remanentes es que puedan recibir esa sanidad de quitar lo suyo propio, el yo,
lo mío, mi interés, y coordinarse a la palabra, es decir, para que las cosas de Dios estén realmente llenando sus vidas, coordinarse a la palabra. Muy importante. Y eso es lo que hizo José. José estaba totalmente coordinado a la palabra. Él estaba orando constantemente con esa palabra. Pero los hermanos, ¿qué oración tendrían? Tendrían oraciones centrados en ellos mismos, ¿verdad? Quiero tener mejor posición, quiero tener más economía. Ese tipo de oraciones que están centradas en mi yo y que no tienen ningún resultado. Pero, en cambio, José, que estaba coordinado con la palabra, también su oración era distinta, muy distinta a la de los hermanos, ¿verdad? Él oraba con la palabra. No oraba su plan, oraba por la voluntad de Dios. Hasta el punto que Dios le dio esos sueños, ¿verdad? Esos sueños donde le mostraba que lo iba a levantar como un gran gobernador para cumplir las misiones. Por eso, realmente, la verdadera sanidad que tenemos que ayudar a que los remanentes jóvenes puedan experimentar es que se estén coordinando totalmente en la palabra de Dios, que estén coordinando sus oraciones para que sea la voluntad de Dios, como José. Y luego su ocupación, sus estudios, sus empleos, también van a poder coordinarse con el plan de Dios. Todos los trabajos, ocupaciones que tenía José estaban totalmente alineados para proclamar el Evangelio, para ser testigo. Y realmente, a través de la palabra, los jóvenes van a poder quitar todas las palabras que son mentira de este mundo, porque conocerás la verdad y la verdad os hará libres. Es el poder de la palabra. Como es la verdad, al entrar la verdad, ¿qué sale? La mentira. Cuando entra la luz, ¿qué sale? La oscuridad. Y ese es el poder de la palabra. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que estemos ayudando a esos remanentes más jóvenes, niños, adolescentes, a que puedan experimentar esa sanidad, la sanidad donde estén coordinándose a la palabra, alineando sus vidas a la palabra, que empiezan a disfrutar esa oración que también está coordinada a la voluntad de Dios, y que entiendan que sus estudios, todo el lugar donde Dios le pone, también hay que coordinarlo con el plan de Dios. Ahí hay un plan, ¿verdad? En ese lugar, para que el nombre de Jesucristo sea proclamado. Por eso ciertamente José, su ocupación estaba también coordinada cuando estaba allí en casa de Potifar. A través de él, realmente el reino de Dios se estableció, pero también cuando estaba en la prisión. En cada lugar que estaba en su ocupación, se coordinaba totalmente con el plan de Dios. Que hay que ayudar también a los jóvenes, a los niños. No solo esta sanidad, les tenemos que ayudar a que sean cumbres, es decir, en primer lugar, cumbres espirituales, que es la parte más importante, ¿verdad? Si no tenemos esa fuerza, ese poder de Dios, realmente, aunque seamos hijos de Dios, vamos a ser engañados continuamente. Por eso, ciertamente, para que ellos puedan experimentar la cumbre, en primer lugar, es muy importante que puedan tener ese pensamiento, ese corazón totalmente de cumbres. Si ellos, como David, cuando era un pastorcillo de ovejas, era un adolescente, constantemente meditaba la palabra. Su pensamiento era el pensamiento de Dios. En su corazón que había gozo, alabanza, agradecimiento. Tenía ese corazón de Dios. Por supuesto, estaba siempre en alabanza hasta el punto que escribió 73 salmos, inspirados por el Espíritu Santo. Ese era el estado de cumbre espiritual de David. Y es lo que tenemos que ayudar a los remanentes. No que hagan oraciones religiosas obligados, ¿verdad? A veces como padres, sin darnos cuenta, pues podemos actuar de esa manera con buen corazón, pero tenemos que ayudarles de verdad a experimentar ese tiempo de concentración, de meditación en la palabra de Dios, para que realmente estén teniendo esos pensamientos, ese corazón totalmente lleno de la palabra, lleno de la paz, de la bendición que solo Dios puede dar, porque los jóvenes
están en estos días totalmente concentrados ¿en qué? En las pantallas, ¿verdad? Todos tienen su teléfono inteligente, sus computadoras, las televisiones, constantemente están ahí concentrados, ¿verdad? Muchos están cayendo en adicciones, ¿verdad? Se pasan 24 horas, están habiendo muchísimos casos y realmente se concentran en otras cosas. Por eso hay que ayudarles, que sean cumbre espiritual, concentrándose totalmente en Dios, en su palabra. Porque si se concentran en otras cosas, ¿qué viene? Estrés, preocupaciones, ansiedades. Eso se conecta, ¿verdad? Eso hace que al final su estado espiritual esté cayendo, incluso tengan enfermedades mentales, incluso enfermedades físicas. Por eso es tan importante ayudar a los jóvenes para que ellos tengan ese tiempo de cumbre personal cada día, un tiempo delante de Dios donde puedan recibir la gracia, donde puedan tener ese pensamiento en Dios, ese corazón de gozo que solo Dios puede dar, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Por supuesto, eso se conecta a nuestro cerebro. El cerebro, cuando está totalmente recibiendo información 24 horas, eso afecta, ¿verdad? Ahí viene el estrés, la ansiedad. Pero cuando realmente conectamos nuestros pensamientos, nuestro corazón a Dios, ahí también viene esa paz a nuestro cerebro. Y eso, por supuesto, se conecta a nuestro espíritu. Y ahí cambia totalmente nuestro estado espiritual. Vamos a gozar de esa bendición del trono celestial. Ese tiempo donde los remanentes tienen que disfrutar cada día, es un tiempo donde de verdad tienen que estar pensando en todas las cosas que ya Dios, a través de Jesucristo, tiene para nosotros. No es estar pensando en sus problemas, no. Enfocados en Dios. Fuimos creados para estar enfocados en Dios. Las cosas eternas, las cosas que Dios, por su gracia, ya nos ha dado, en ese momento van a poder poseer las cosas de Dios en su vida y van a tener esa verdadera paz que de verdad les va a dar esa sanidad a todas las áreas de su vida. Es algo tremendo. Y eso es lo que experimentaba, por gracia de Dios, David, desde que apenas era un adolescente. Por eso su estado espiritual era totalmente de cumbre espiritual. De esa manera podrán encontrar su talento, el talento que Dios les ha dado, y con ese poder espiritual se podrán especializar. Dios los levantará como cumbres de los talentos, los levantará como testigos, y a través de ellos se levantará esa cumbre cultural. Dios obrará de tal manera que toda la cultura de la oscuridad será quebrantada a través de sus vidas. Y eso ocurrió con David. Él primeramente, disfrutando de ese tiempo concentrado en Dios, él era cumbre espiritual. Luego descubrió su talento, ¿verdad? Que era ser pastor de ovejas. Se especializó lanzando las piedras hasta un nivel que tenía una puntería tremenda. Luego llegó ese horario de Dios donde fue llevado al campo de batalla para luchar contra el gigante, porque no había nadie más que pudiera hacerle frente. Por eso realmente fue esa respuesta única que Dios le dio. Y allí David, como era cumbre espiritual, como tenía esa cumbre del talento, la primera piedra que lanzó, Dios lo utilizó en el nombre de Jehová de los ejércitos para derrotar a ese gigante y darles gran victoria. Por eso los filisteos fueron derrotados y los filisteos estaban trayendo desastres a su pueblo. Era una cultura de idolatría, de oscuridad, pero a través de esa victoria que Dios le dio a David, cambió esa cultura de oscuridad por la cultura del Evangelio. Todo su pueblo, incluso Saúl, pudo darse cuenta que fue Dios Todopoderoso el que había obrado de esa manera milagrosa, ¿verdad? Por eso ciertamente eso es lo que los remanentes tenemos que ayudarles, como nos muestra la palabra, que puedan estar experimentando en sus vidas. En ese momento ellos podrán ser esas personas que ven por adelantado. ¿Qué es lo que tenemos que ver por adelantado? El pacto. David tenía el pacto por adelantado. Sabía que iba a ser un gran rey. No era rey todavía, pero tenía ese pacto. Iba a ser un rey para proclamar el Evangelio. Iba a ser un rey
para construir el templo. Él preparó todo para construir el templo, y aunque él, al final Dios no le permitió, pero sí a su hijo Salomón, pero él preparó con todo su corazón para construir ese templo, esa iglesia, para predicar a todas las generaciones que Jesús es el Cristo. No solo él podía verlo por adelantado, también tenía esa visión, podía poseerlo por adelantado, sabía que realmente en esa época Dios quería quebrantar ese poder de la idolatría que estaba llevando los filisteos. Por eso continuamente David podía poseer por adelantado esa bendición hasta el punto que él podía disfrutar por adelantado, tenía ese sueño de verdad de poder estar siendo ese rey que predicara el evangelio, siendo ese rey que preparara todo para el templo. Por eso él 24 horas disfrutaba de esto. Todavía no era, ¿verdad? Pero podía disfrutar por adelantado porque sabía que ciertamente el pacto siempre se cumple. Tenía esa fe que cada día disfrutaba y podía estar 24 horas disfrutando por adelantado de las cosas de Dios, y también esa imagen podía conquistar por adelantado. ¿Por qué? Porque él tenía ese poder espiritual, la imagen del hombre original, ¿verdad? Génesis 1:27, la identidad, Génesis 1:28, la autoridad. Y ciertamente ese es el poder de Dios que trasciende totalmente nuestras fuerzas humanas. Es lo que estaba realmente experimentando David. Por eso él conquistaba por adelantado. Él, antes de ponerse delante de Goliat, sabía que ya estaba vencido Goliat, que Dios lo iba a vencer, ciertamente, ya había conquistado por adelantado. Y también podía disfrutar de ese cumplimiento por adelantado. Ahí podía hacer las prácticas cada día, ¿verdad? Porque sabía que Dios lo iba a levantar como rey, iba a cumplir como Dios siempre cumple su pacto. Y esto es lo que tenemos que ayudar a los remanentes tan importantes que Dios está poniendo en nuestro camino, a nuestro cuidado, porque ciertamente los que tienen hijos, que es una bendición de Dios, esos hijos son del Señor, son remanentes que el Señor nos ha permitido para que estemos dándole lo más importante, Deuteronomio 6, de 4 al 9, el Evangelio de Jesús el Cristo, no una religión, no una teoría, que Jesús el Cristo en la cruz ha consumado todo, la vida y el poder de Cristo que ha resucitado y que mora en nosotros por su gracia. Ellos tienen que estar disfrutando cada día que Jesús el Cristo está con ellos. Tienen que disfrutar de las obras del reino de Dios, del poder del Espíritu Santo. Ciertamente, Dios va a levantar grandemente a los remanentes para cumplir su plan, de la misma manera que Él utilizó a esos 7 remanentes representativos. El mensaje de hoy es el mensaje de la escuela dominical del mes de julio. Entonces, vamos a adelantar los mensajes que se van a compartir a los remanentes cada una de las semanas de julio. La primera semana vamos a estar compartiéndoles sobre el pacto que poseía por adelantado la iglesia primitiva. La iglesia primitiva, la verdad, estaba en un tiempo de gran crisis. Eran débiles humanamente, estaban totalmente perseguidos por los judíos principales, y también los romanos habían colonizado su nación. Por eso la verdad es que humanamente no parecía que tuvieran mucho futuro, ¿verdad? Pero Dios los utilizó para dar gran victoria. Fíjense que a través de ellos, en 313 años, fue conquistado todo el Imperio Romano, que era el imperio más importante de ese tiempo. Entonces, ¿a qué se aferraron? ¿Y a qué pacto se tienen que estar aferrando los remanentes? Ellos tuvieron la conclusión, no solo sabían, tuvieron la conclusión de Hechos 1:1. Jesús es el Cristo. Ellos creían, tenían esa conclusión que Cristo es consumador de todos los problemas, que Él ha solucionado todos los problemas. Y fíjense que es distinto saberlo que tener la conclusión. Uno lo puede saber ahí, incluso lo puede decir todo el día, ¿verdad?
pero tenerlo ahí, poseerlo, que sea el centro de nuestra vida, tener esa fe, esa conclusión es distinto, ¿verdad? Ellos tenían la conclusión. Por eso sabían de verdad, creían que en Cristo ya estaba todo solucionado. Somos hijos de Dios, pero todavía hay problemas en nuestras vidas, problemas en nuestras familias, problemas con relaciones, incluso con gente de la iglesia, pero tenemos que creer que Jesús es el Cristo y terminar totalmente esos problemas en Cristo. Terminarlo todo, porque Él ya ha consumado todo. Si ponemos nuestra fe en Él, vamos a ver cómo el Señor está solucionando en su horario, a su manera, todas las cosas, porque Él es el Cristo, solucionador de todos los problemas. El segundo pacto que ellos tomaron es Hechos 1:3. ¿Qué es eso? El Señor resucitó, el Señor vive y está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y cuando tomamos ese pacto de Jesús el Cristo y empezamos a proclamar el glorioso nombre de Jesús el Cristo, ahí se levantan las obras del reino de Dios. El Espíritu Santo obra. La oscuridad es quebrantada porque estamos en una guerra espiritual, no contra carne ni sangre, sino contra potestades, autoridades, huestes de maldad. Pero Jesús el Cristo ya tiene la victoria, ya ha vencido totalmente a Satanás en la cruz. Por eso, cuando tomamos el pacto y oramos, ahí se levantan esas obras del reino de Dios. Es la autoridad que tenemos. Y esa es la misión principal, ¿verdad? En cada lugar, aunque no nos demos cuenta a través de nosotros, Dios está obrando. Es una bendición tremenda. Hemos compartido varias veces ese video de un campamento de evangelismo en la isla de Taiwán. Allí es una isla, es una nación bien idólatra. Hay muchísimos templos de idolatría. La gente es muy supersticiosa. Por eso, en ese lugar hay muchas personas con problemas mentales. Realmente es que están endemoniados. Entonces, en ese video aparece que unos jóvenes remanentes fueron desde Corea y a través de un traductor fueron allí a un templo donde había una divina muy famosa. Hay adivinos que son puro engañador, ¿verdad? Que simplemente engañan, pero hay otros que están poseídos por demonios y tienen un poder limitado. Esa mujer estaba totalmente endemoniada. En el video se aprecia claramente. Le cambia la cara, no podía, hace unas caras extrañas, ¿verdad? Entonces, empezaron a orar, y aunque eran remanentes jóvenes, empezaron a compartir el Evangelio y tenían un traductor, ¿verdad?, que traducía del coreano al chino. Y aún así, la palabra de Dios tiene tanto poder que realmente ahí, en esa guerra espiritual, por supuesto, Cristo ya tiene la victoria. Y cuando se proclama el nombre de Cristo es tan poderoso que ahí cambia totalmente el estado y el ambiente espiritual, porque el reino de Dios, las obras del reino de Dios se levantan. Por eso llegó un momento que esa mujer, Dios abrió su corazón y pudo recibir a Jesús el Cristo. Ahí hubo un cambio, no solo un cambio interno, también externo. Esa mujer le cambió la cara. Parecía otra persona. Estaba tranquila, con paz, con una alegría que anteriormente era todo lo contrario, ¿verdad? Por eso ciertamente ese pacto tenemos que estar aferrándonos y experimentando cada día, ayudando a los remanentes que estén entendiendo ese pacto tan precioso. Los hijos de Dios, al tomar el pacto de Jesús el Cristo, al proclamar el nombre de Cristo en cada lugar que estamos, en ese momento se levantan las obras del reino de Dios. El reino de Dios se establece y la oscuridad es quebrantada. Y también la iglesia primitiva, ellos se aferraron al pacto de solo Espíritu Santo, porque somos débiles. No tenemos fuerza por nosotros mismos, por supuesto, para hacer la evangelización mundial, ¿verdad? Pero el Señor, a través de Cristo, ha preparado todo. Por eso Él dijo, antes de ir a la cruz,
constantemente le decía a los discípulos: no os dejaré solos, enviaré al Consolador, el Fortalecedor, el Espíritu Santo. Y ellos tomaron ese pacto de Hechos 1:8. Y ciertamente, después de orar durante 10 días en el aposento alto de Marcos, en Hechos 2, del 1 al 4, esa promesa se cumplió. Y el Espíritu Santo vino como un viento recio, como lenguas de fuego. Fueron llenos del Espíritu Santo. En ese momento es cuando comenzó ese movimiento de la vida de Cristo, del poder de Cristo resucitado, que pudo transformar toda Jerusalén y todo el Imperio Romano en 313 años. Por eso, ciertamente, ese es el pacto que disfrutaron, que poseyeron por adelantado la Iglesia primitiva, y es el pacto que tienen que poseer por adelantado ciertamente los remanentes, los jóvenes, los niños, los adolescentes, que puedan de verdad aferrarse a ese pacto que Dios siempre cumple. La segunda semana vamos a compartirles sobre el horario que poseía por adelantado la Iglesia primitiva. Dice en Eclesiastés 3 que Dios tiene su tiempo bajo el cielo, todo tiene su tiempo, y todo Dios lo hizo hermoso en su tiempo. Por eso, al entrar dentro del pacto de Dios, al coordinarnos con la palabra, ahí ciertamente vamos a entrar en ese horario de Dios. Él tiene todo en su tiempo, y podremos gozar ciertamente esas 24 horas. La Iglesia primitiva tomaron el pacto y al bajar del monte del Olivar, como el Señor les dijo, estuvieron en el aposento alto de Marcos, Hechos 1:14, allí 10 días. Estaban 24 horas orando, tomando el pacto, y en Hechos 2, ahí vino el horario de Dios. Ese día, el día de Pentecostés, llegó el Espíritu Santo sobre ellos. Por eso vamos a estar disfrutando esas 24 horas, y tenemos que ayudar a los remanentes que 24 horas puedan estar tomando el pacto y orando a Dios 24 horas. ¿Cómo se puede orar 24 horas? Cuando estamos caminando, pensando en Dios, eso es oración. Cuando estamos en el metro dando gracias a Dios, eso es oración. Cuando estamos alabando a Dios, eso es también oración, eso es 24 horas. Y si empezamos a disfrutar de eso, sin darnos cuenta, eso llega a ser nuestra naturaleza. Tenemos esa naturaleza de oración 24 horas. Y de esa manera vamos a experimentar el poder, la vida, Cristo que está juntamente con nosotros. Y ciertamente, ¿qué ocurrirá si les enseñamos a los remanentes a disfrutar 24 horas? Vendrá el horario de las 25 horas. ¿Qué es eso de las 25 horas? Si físicamente solo hay 24 horas. Exacto. Es algo que solo Dios puede hacer, que trasciende lo físico, lo humano. Es algo, una respuesta que solo Dios da. Cuando estamos 24 horas, llega ese horario de 25 horas. Y eso le ocurrió a la Iglesia primitiva. En Hechos 2 vemos que empezaron a hablar en otras lenguas. Y 15 naciones, Hechos 2 del 9 al 11, escucharon en su mismo idioma el Evangelio. Algo tremendo, ¿verdad? Y se convirtieron. Ya Dios preparó 15 naciones. ¿Quién hace eso? Dios. Es algo que trasciende lo humano. Una persona no puede hacer eso, ¿verdad? Eso es las 25 horas. También en Hechos 2 del 14 al 21 se cumplió exactamente esa profecía que Dios había dado a través del profeta Joel. Ya estaba hablando de ese momento y se cumplió la palabra. Eso es las 25 horas. Dios cumple su palabra. En Hechos 2, 41, 3.000 personas, 3.000 discípulos pudieron creer en Jesús el Cristo. Se levantaron 3.000 discípulos. ¿Quién hace eso? Por supuesto, solo Dios lo hace. Solo Él hace la obra. Esas son las respuestas de las 25 horas. Y se levantaron también esas obras de la eternidad, las cosas eternas. Vemos en Hechos 3 cómo a través de Pedro y Juan Dios levantó ese milagro, esa sanidad tremenda de ese cojo que estaba en la puerta de la hermosa. Se levantaron esas obras eternas
También cuando el evangelista Felipe, guiado por el Espíritu Santo, llegó a la ciudad de Samaria, que estaba totalmente caída en la oscuridad, en los desastres. A través de Felipe, que predicó que Jesús es el Cristo, ciertamente las personas empezaron a recibir sanidad. La gente era liberada de los demonios. Y dice el versículo 8, había gran gozo en aquella ciudad. Dios levantó esas obras de la eternidad, las obras de la recreación. Ciertamente se levantaron las obras del reino de Dios. Y eso es lo que va a experimentar estos remanentes, ayudándoles a que, aferrándose al pacto de Cristo, del reino de Dios, de la llenura del Espíritu Santo, cada día puedan estar disfrutando 24 horas. Luego, ¿qué ocurre? Llega un tiempo, un horario, ese día que Dios tiene preparado, donde se levantan esas obras de las 25 horas y las obras de la eternidad. También la tercera semana vamos a estar compartiendo la iglesia primitiva que poseía lo que habían perdido los judíos. ¿Y qué habían perdido los judíos? Los judíos intentaban acercarse a Dios, tener la salvación a través de las obras, ¿verdad? Intentaban cumplir la ley. Eso es religión, es esfuerzo. No funciona. Incluso la iglesia primitiva de Jerusalén, allí la iglesia de Jerusalén, después de un tiempo, realmente empezaron a levantarse también los judaizantes. Empezaron a intentar decir que también había que cumplir la ley. Pero, por supuesto, la salvación es solo por gracia a través de la fe. Pero ellos estaban totalmente cayendo en sus propios pensamientos. Por eso habían perdido totalmente el pacto, habían caído en religión, pero no la iglesia primitiva. Porque ciertamente esa es la estrategia de Satanás. Satanás desde el principio, él hizo que el pueblo de Israel perdiera ciertamente el deseo de Dios, las misiones. Por eso ellos cayeron en esclavitud 400 años en Egipto. Tenían que haber predicado el Evangelio, pero totalmente cayeron en religión. Por eso fueron esclavizados. Luego fueron cautivos 70 años en Babilonia. También habían dejado de hacer el evangelismo, las misiones, y fueron colonizados por Roma. Por eso ciertamente la iglesia primitiva pudo restaurar las misiones, la evangelización mundial, que es el deseo de Dios. Y ellos empezaron a ir, vemos como Felipe fue a ese funcionario etíope, el eunuco, camino de Gaza. Eran las misiones, ¿verdad? Porque él era de otra nación, de Etiopía, y allí Dios obró y pudo recibir el Evangelio. Dice la palabra que el eunuco se fue gozoso a Etiopía, donde luego predicó el Evangelio. También a Cornelio, que era romano, centurión. Vemos en Hechos 10, del 1 al 45, Pedro, guiado por el Espíritu Santo, rompiendo sus esquemas totalmente judíos, él entró a casa de Cornelio, predicó el Evangelio y se quedó asombrado cómo el Espíritu Santo cayó sobre ellos de la misma manera que había ocurrido en el aposento alto de Marcos en Pentecostés. Por eso ahí se levantaron las misiones. Luego la iglesia de Antioquía, que por primera vez dice que predicaron a los gentiles y la mano del Señor estaba sobre ellos. Vemos que fueron también levantados muchísimos creyentes gentiles que no eran judíos y fueron llenos del Espíritu Santo. Por eso ciertamente tenemos que ayudar a los remanentes a entender que no solo tenemos que estar disfrutando el Evangelio, que el deseo de Dios es que este Evangelio llegue hasta lo último de la tierra. Ese es el deseo de Dios. Por eso la iglesia primitiva restauró el deseo de Dios, las 237 naciones. Y el Señor dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Id y haced discípulos a todas las naciones. Ese es el deseo de Dios. Y tenemos que ayudar a los remanentes a que puedan alinearse totalmente sus vidas, lo que son, lo que tienen, al deseo de Dios. Ciertamente, Dios va a levantar grandes respuestas.
Y la cuarta y última semana de julio les vamos a estar compartiendo cómo la iglesia primitiva poseía lo que las religiones perdieron. ¿Y qué perdieron realmente? Las religiones estaban totalmente caídas en esos tres problemas de fundamento. ¿Cuáles son? Génesis 3, el yo. Génesis 6, lo carnal, lo material. Génesis 11, el falso éxito, la torre de Babel. Eso es lo que la religión está caída ahí. ¿Por qué? Porque es el esfuerzo. La gente piensa que esforzándose se puede salvar. Pero no, la gente lo hace a su manera. El yo busca realmente sus propios planes, intereses, deseos. No funciona por uno mismo. La religión es el esfuerzo del hombre. No tiene ningún valor para poder salvarnos. Es imposible por uno mismo. Es más, la religión lleva al fracaso, a la frustración, al sufrimiento. Y Satanás pone una cultura con esos tres problemas, ¿verdad? La magia, la adivinación, la idolatría. Eso es lo que envuelve al mundo. Es la obra de Satanás. Por eso la gente, como está separada de Dios, sufriendo, empieza a buscar respuesta con buen corazón, pero engañada a través de la magia, a través de la adivinación. Todos quieren saber qué va a ocurrir con mi vida, qué va a pasar con mi matrimonio, con mis hijos, con mi trabajo. La gente totalmente está temblando, quiere saber qué va a ocurrir. Por eso desesperada va a buscar respuesta a los adivinos, pero es algo que Dios totalmente aborrece, algo que Dios totalmente habla, que viene y que trae desastres continuamente. Pero la gente, como no conoce la palabra, como está separada de Dios, sin darse cuenta, busca totalmente a través de esas cosas y también a través de los ídolos. Pero también detrás de los ídolos está Satanás y los demonios, y hay maldición hasta la tercera y la cuarta generación, como dice Éxodo 20, 4 y 5. Por eso es el envoltorio. Satanás pone esa cultura que es de oscuridad, de destrucción y de desastres, donde todos nuestros países están totalmente llenos de eso, ¿verdad? Es algo tremendo. Por eso a veces pensamos, ¿por qué ocurren tantos desastres en las familias? ¿Por qué mi país tiene tantos problemas? Eso tiene un fondo espiritual. Realmente solo la palabra lo está mostrando. Y a causa de eso, las personas caen en enfermedades. En este tiempo, muchas enfermedades mentales. La gente ya no soporta nada, ya no aguanta nada, explota por cualquier cosa pequeña en la calle, por un accidente de tráfico, están cometiendo crímenes. La gente está, pero irascible, ¿verdad? Porque su estado espiritual ya no aguanta más y suelta cualquier cosa, hace cualquier cosa por una cosa pequeña, ¿verdad? Porque está aguantando demasiado y al final explota y empiezan esas enfermedades mentales que están trayendo muchos crímenes, muchos problemas y realmente no saben cómo solucionarlo. Por eso es la consecuencia de la religión. La religión no puede cambiar eso, porque la religión solo te dice, tienes que portarte bien, tienes que hacer buenas obras, pero aunque las hagas, esas buenas obras, delante de Dios, lo que hace un pecador es pecado, no tiene ningún valor para salvarte, no tiene ningún valor para liberarte, para que puedas regresar con Dios. Por eso la religión lo perdió totalmente, están centrados en el yo, en lo mío, en lo que yo quiero. Eso es lo que hace la religión. Pero la iglesia primitiva, por gracia de Dios, ellos poseían el Evangelio. Y el Evangelio es el regalo de Dios, el don de Dios. Como no podíamos, Dios por su gracia y misericordia envió a Jesús el Cristo. Y Jesús el Cristo en la cruz hizo todo para nosotros. Él murió y al tercer día resucitó. Él ha vencido totalmente. Y ahora por gracia de Dios, al poner nuestra fe en Él, podemos recibir ese don, ese regalo de Dios, solo a través de la fe. Y en ese momento podemos recibir esa salvación tan grande. Por eso es lo que la iglesia primitiva pudo disfrutar. Ahora nuestra vida es para Cristo. Todo lo que somos, lo que tenemos, es para Cristo, es para cumplir su plan.
Y eso es lo que pudo experimentar la iglesia primitiva. Por eso, con ese poder de Cristo que ya ha vencido a Satanás, donde iba Pablo, primeramente, el primer viaje misionero fue a Chipre, y allí estaba el procónsul Sergio Paulo, que tenía un mago que le influenciaba, era Bar Jesús, y allí predicando el Evangelio, como ese mago se oponía, en el nombre de Jesucristo oró Pablo y quedó totalmente ciego. El procónsul, de ver el poder de Dios, pudo creer en Jesús el Cristo. Por eso, a través de Cristo, la iglesia primitiva, con el poder de Dios, predicaba el Evangelio y el reino de Dios se establecía. También, en el segundo viaje misionero, llegaron a la ciudad de Filipo y una joven con un espíritu de adivinación les seguía. Pablo se giró y la reprendió en el nombre de Jesucristo y ese espíritu salió. Ese es el poder de Dios, el poder de la sanidad en el nombre de Jesucristo. Y eso es lo que la iglesia primitiva, realmente en cada lugar donde estaban, ahí se levantaban las obras del reino de Dios. Y también en la ciudad de Éfeso, en el tercer viaje misionero, Hechos 19, allí constantemente, primeramente 3 meses en la sinagoga, luego 2 años cada día en la escuela de Tirano, estaban haciendo ese movimiento de la palabra. Constantemente, cada día Pablo predicaba que Jesús es el Cristo. Y esa ciudad, que era una ciudad de idolatría tremenda, donde estaba el templo de Diana de los Efesios, que estaba trayendo desastres y maldición a toda Asia, a todo el mundo, al predicar cada día el Evangelio, realmente se levantó las obras del reino de Dios hasta el punto que la gente se empezó a convertir y voluntariamente dice que iban a la plaza y echaban todos sus amuletos, sus libros de magia, de ocultismo, y que los quemaron. El Espíritu Santo les guió. Es decir, que cambió totalmente esa cultura de la oscuridad por la cultura del Evangelio. Por eso, ciertamente, tenemos que estar ayudando a los remanentes a que puedan estar cada día coordinados a la palabra, cada día coordinados a la oración, que en sus estudios, en sus ocupaciones estén coordinados para encontrar el plan de Dios. ¿Por qué estudian? ¿Por qué tengo que trabajar? Tienen que comprenderlo conforme a la palabra y ayudarles a que sean cumbres espirituales, luego cumbres de las habilidades, y llegará el horario que Dios los levantará como cumbres culturales. De esa manera serán esos remanentes que pueden ver por adelantado, poseer, disfrutar por adelantado, conquistar y cumplir por adelantado. Las mismas respuestas que experimentaron esos 7 remanentes representativos de la Biblia van a ser las respuestas que van a experimentar cada uno de los remanentes en este tiempo. Por eso que puedan grabar lo que Dios nos ha dado. A través de Cristo tenemos toda bendición en los lugares celestiales. Estamos completos en Cristo. Ella tiene todas las bendiciones para nosotros. Que puedan grabarlo, disfrutarlo, concentrarse cada día en Dios. Al concentrarnos en el Señor es cuando las cosas de Dios las hacemos nuestra. En ese momento vamos a ver cómo se levanta el poder de Dios a través de nuestras vidas. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan tomar esta palabra, que ciertamente el Señor va a cumplir en sus vidas y a través de ellas. Vamos a orar. Padre, gracias porque tú nos has llamado en este tiempo como tus remanentes. Que podamos especialmente ser un canal para que los remanentes más jóvenes, niños, adolescentes, puedan estar recibiendo tu palabra, coordinarse en tu palabra, puedan coordinarse en la oración, que puedan estar coordinados en sus ocupaciones, también sus estudios, sus trabajos, que puedan disfrutar de todo lo que tú tienes preparado para sus vidas, que puedan salir de lo suyo, que puedan llenarse de lo tuyo, Señor. Padre, obra poderosamente, para que ellos se puedan levantar como esos testigos en este tiempo y a través de ellos el Evangelio esté llegando
esos lugares vacíos de las 237 naciones y de las 5.000 tribus, que a través de ellos cumplas la evangelización mundial. Padre, bendigo cada hermano y hermana que nos escuchan, cada una de las familias que representamos, Señor. Obra con poder. Que bendigas cada uno de los países hispanos, que tu reino se establezca con poder en ellos. Que levantes a tu Iglesia mundial, que juntos, en unidad, seamos utilizados para llevar este Evangelio hasta lo último de la tierra. Que el Señor Jesucristo venga en su segunda venida. Padre, gracias porque tú siempre por tu gracia cumples tu pacto. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Mañana domingo tenemos una grandísima bendición, que es poder dar culto juntos, como iglesia, como cuerpo de Cristo, cuya cabeza es Cristo. Entonces, en cada una de nuestras congregaciones, que son del Señor, vamos a poder dar culto, algunos de manera presencial, otros vía online, pero es muy importante que desde hoy estemos preparando nuestros corazones. ¿Por qué? Porque tenemos que experimentar esa victoria del culto, es muy importante. Ciertamente, ese tiempo de culto es un tiempo para concentrarse en el Señor. Que desde el principio vayamos temprano a la iglesia, o si es vía online, antes de que empiece, que estemos concentrados en oración, en quietud, preparando nuestro corazón. Cuando estemos alabando, hay que alabar al Señor. Cuando estemos orando, hay que orar al Señor, centrados totalmente en Él, dándole toda la gloria y toda la honra. Y cuando estemos escuchando la palabra, que estemos escuchando no un mensaje que si me gusta, no me gusta, eso no es. Escuchar la voz de Dios. Dios, 100%, el Espíritu Santo utiliza al mensajero para darnos la palabra, ciertamente concreta, respuesta para nuestra vida. Por eso, estén orando con ese corazón y ciertamente Dios les va a dar gran respuesta a través del culto. Con esa palabra, durante los 6 días restantes de la semana, que estén concentrándose cada día en ella. ¿Por qué, Señor, me das esta palabra a mi vida? Señor, ¿qué me quieres hablar? Si estamos orando así, meditando la palabra, vamos a ver cómo realmente el Espíritu nos ilumina, nos da gracia, nos habla. Porque Dios es vivo y Él está deseando hablarnos, bendecirnos, darnos la respuesta. Y esa palabra es respuesta por adelantado para todos esos 6 días restantes de la semana. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que estén desde hoy mismo preparando en oración sus corazones, bendiciendo ciertamente también al pastor, al mensajero, a los hermanos, y preparando ese corazón para estar escuchando la voz de Dios para nuestras vidas. Ciertamente Dios le va a dar gran respuesta. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Mañana también, por gracia de Dios, a las 10 de la noche, horario de Corea del Sur, tendremos el tiempo del aposento alto. Les pido que estén orando para que el Señor esté dándonos ciertamente la palabra que necesitamos. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo.